Hoy Jesús ha resucitado, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, y sabemos, porque este es un hecho histórico, lo vamos a ver, que Jesús, nuestro Señor, se levantó de entre los muertos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y hoy está, hermanos, aquí entre nosotros. Gloria a Dios, hermanitos. Vamos a Lucas 24, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, los versos del 1 al 7. Mira, hermano, vamos a ir poco a poco. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hermano, ya vimos que el tiempo de contabilizar de los israelitas, para los días no los mencionaban por nombres, sino por numeración. Ya lo vimos la vez pasada. El primer día de la semana, ¿cuál es, hermanos? El domingo, para nosotros, ¿sí? Entonces, el primer día de la semana, ¿qué significa? El domingo, muy de mañana. ¿Por qué se pone aquí muy de mañana, hermanos? Porque si no, alguien pudiera interpretar, de acuerdo a la forma de contabilizar de los hebreos, que pudiera ser el sábado en la tarde, el sábado en la noche, porque ellos empiezan a contabilizar a partir de la tarde, ¿sí? Entonces, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿qué significa? Hoy, domingo, muy temprano, o sea, en la mañana del domingo. ¿Qué hicieron? Fueron al sepulcro. ¿Y qué iban a hacer, hermanos? Iban a preparar, según ellas, el cadáver de nuestro Señor Jesucristo para darle sepultura, ya que se quedara ahí en la tumba. Para eso eran las especies aromáticas que habían llevado. Dice, verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Recuerde una cosa, esa piedra, a petición de los principales sacerdotes, mandaron a sellarla. La mandaron a sellar y además pusieron ahí un piquete de soldados. ¿Para qué? Para que nadie la quitara. Y era una piedra, hermanos, una piedra muy grande, que se necesitaba de varios hombres para quitarla. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea, ya no estaba ahí en el lugar donde debía de estar. Y entraron las mujeres, ¿y qué sucedió? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Fíjese bien la palabra. No nos dice aquí, y entraron, no hallaron ningún cuerpo. O entrando, no hallaron a Jesús. No, hermanos. Dice, y entrando, no hallaron, ¿qué cosa? El cuerpo. ¿De quién? No es de ninguna persona común, hermanos. Es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es de nuestro Señor. Dice, y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, no sabían qué había pasado, he aquí se pararon junto a ellas dos varones. ¿Cómo estaban sus vestiduras, hermanos? Resplandecientes. ¿Qué significa esto? Que eran ángeles que guardaron su dignidad ante Dios. Ángeles del Señor. Ángeles, hermanos, que tenían esas vestiduras que resplandecían por la presencia del Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, casi dándoles adoración, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién, hermanos? Al que vive. Fíjese, aquí hay algo que es muy importante en muchos sentidos. Hoy vamos a verlo en algunos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, ¿usted cree? Fíjese bien lo que le voy a preguntar. ¿Usted cree que Jesucristo vive? Hermano, ¿usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo? Y entonces, ¿por qué a veces parece
que su actuar fuera como si Jesucristo estuviera muerto y como si Jesucristo no estuviera vivo y atento a lo que usted hace. ¿Sabe qué, hermano? No busque entre los muertos al que vive. Jesucristo vive, está aquí, resucitó, y Él tiene todo el poder de todo el universo y más allá del universo, hermano. ¿A qué le tiene temor? ¿Por qué no se entrega totalmente a Él? Él tiene todo el poder para vida y para muerte. Él tiene todo el poder para desintegrar totalmente el universo y volverlo a hacer. O Él tiene el poder para seguirlo conservando, hermano. Él vive. No está aquí, sino que ha resucitado. No está ahí entre los muertos. No es alguien o algo que pudiera tener usted ahí en su casa como una reliquia. No. Él ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres que... Hermano, ¿sabe qué pasó? Y eso ya lo vimos. ¿Qué pasó cuando fue crucificado? Al Hijo de Dios, al Santo de Israel, lo entregaron en sus manos y en las mías. Y esto, hermanos, ¿para qué? Es necesario, dice. Fue necesario que usted y que yo crucificáramos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, hermano. Fíjese bien lo que es esta expresión, ¿sí? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y ahora, ¿qué dice? Y resucite al tercer día. Hermano, Jesús está vivo. Es un hecho histórico, realmente sucedió. Esto no es un cuento para entretener a niños, esto no es algo que alguien pueda estar diciendo para entretenernos, o es algo, alguien que pueda estar diciendo, ¿para qué? Para que nosotros tengamos cierto temor o tengamos alguna situación ahí como de película. No, hermanos, es un hecho histórico. Vamos a 1 Corintios 15, del 3 al 6. 1 Corintios 15, del 3 al 6. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que, fíjese bien, apareció, ¿a quién dice? A Cefas, y después ¿a quién? A los 12, después apareció ¿a quién, hermanos? Más de 500 hermanos a la vez. Eran muchos. Y algunos historiadores de aquella época registraron también este hecho histórico, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En tiempos en que Pablo escribió esta carta, todavía había personas que les decían: ¿sabes qué? Yo vi a mi Señor Jesucristo, o al Señor Jesucristo, lo vi ya resucitado, yo platiqué con Él, yo estuve con Él. A lo mejor comieron juntos, a lo mejor cenaron. Ahí estaban, todavía vivían todos los que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, este es un hecho histórico. No es nada más alguien que diga: pues yo tengo fe y por eso ya digo que sí vivió. No, hermanos, tengas fe o no tengas fe, ¿existe aquí fe en la iglesia? Claro que sí. Afuera no existe fe. Pero ¿sabe qué? No importa si crean o no crean, Jesucristo resucitó. Vamos a Lucas 24, del 36 al 48. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿A quiénes se está refiriendo? A los discípulos.
Se pone en medio nuestro Señor Jesucristo y le dice: paz a vosotros. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Dice: espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban que era algún espíritu que se les había aparecido. No habían entendido, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar y que lo que les dijo: los voy a alcanzar, ellos ya no se acordaban de eso. ¿Por la pesadumbre de qué? De que había muerto. No recordaban que le dijo: y al tercer día voy a resucitar. Pero Él, nuestro Señor, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Cuáles? Incredulidad. ¿Quién es? Es un espíritu. Oigo la voz de mi Señor, pero Él ya está muerto. Es lo que pensaban. Le dice: ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, dice, que yo mismo soy. Y fíjense lo que les dice todavía, teniendo misericordia de ellos: palpad y ved. ¿Por qué? ¿Por qué les decía palpen? ¿Por qué les decía vean? ¿Por qué toquen? Dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía aquí un cuerpo glorificado. Nuestro Señor tenía carne y huesos. Nuestro Señor es el dador de la vida. Y un espíritu, hermanos, aquí lo vemos muy claro, y es una enseñanza para nosotros también, no tiene ni carne ni huesos. ¿Se puede materializar un ángel? Sí lo puede hacer. Un ángel, sea del que sea, se puede materializar, pero no tiene, hermanos, carne y hueso como los que tenemos, a semejanza de los que tenemos. No lo puede tener, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo los tenía, se los mostró, porque fue un cuerpo glorificado. Recuerde que Él es la primicia, y así va a pasar con nosotros también. Después de muertos, de acuerdo a este mundo, hermanos, el Señor nos va a dar, ¿a quién? A su iglesia, hermanos, a sus discípulos, les va a dar un cuerpo semejante a cuando Él resucitó, un cuerpo glorificado, hermanos, y vamos a tener carne y vamos a tener hueso, hermano, pero ya no vamos a estar sujetos a las leyes de este universo que conocemos, ya va a ser otra cosa. Dice: y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, fíjese bien, de gozo no lo creían. No sé si usted a lo mejor cuando recibió algo, ¿no?, que tanto esperaba y que tanto anhelaba, y de repente dice: no lo puedo creer, ahí está, y usted dice: no lo puedo creer. Hermanos, los discípulos decían esto: no lo puedo creer, pero ahí estaba el Señor, y sabían que era Él, y todavía decían: no lo puedo creer. Entonces dice: y todavía, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Fíjese bien, un espíritu, un ángel, ¿puede comer cosas materiales como nosotros? No. Revise toda la Biblia, hermanos, en toda. Cuando llegan, ¿sí?, para destruir Sodoma, hermanos, iban 2 ángeles, pero eran 3 varones. ¿Quién era el otro varón? Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, ningún ángel puede comer, hermanos. Cuando hacían holocausto, ¿sí?, y estaba un ángel presente, ¿comía de ese holocausto? No. Fuego del cielo y se acababa el holocausto. ¿Y qué dice nuestro Señor? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó, dice, y comió. Fíjese, ¿comió qué dice? Delante de ellos, para que vieran: yo soy Jesús, no soy un espíritu, tengo carne, tengo hueso y puedo comer.
Ahí está. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En toda la palabra, hermanos. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Usted, cuando andaba todavía lejos de la iglesia del Señor, ¿usted entendía la palabra, hermano? Cuando llega el Señor a su vida, ¿usted entiende la palabra? Fíjese bien, entonces les abrió el entendimiento. Cuando hay personas, hermanos, que usted le quiere explicar lo que Dios ya le dio, que usted quiere que comprendan la Escritura de acuerdo al autor de la Escritura, al Espíritu Santo, y la persona no puede entender, no es que no quiera, no puede entender, ¿sabe por qué es? Porque el Señor no le ha abierto el entendimiento. Él es el que nos abre el entendimiento para entender su Escritura. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjese bien, hermano. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario. Fíjese bien, hermano. ¿Por qué fue necesario? ¿Para que Dios fuera más Dios? ¿Para que Dios se mostrara que Él es amor y todo? No, necesario para nosotros. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjese bien, aquí lo está diciendo clarito. Y resucitase de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto, hermano. No fue una figura, no fue algo sublime, no fue como nos lo decía nuestro hermano el día de que se explicó esta parte, no fue el sueño que él tanto soñaba llegar a morir. No, hermano, fue una muerte atroz. La ira de Dios se descargó sobre de él y estuvo muerto, hermano, literalmente muerto. Aquí no se está espiritualizando nada, literalmente muerto, llevado por ángeles caídos, porque él fue el peor pecador de acuerdo a la vista de ellos, porque cargó el pecado de todo el mundo, de todas las generaciones. Dice: y muerto y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase. Fíjese bien, eso fue lo que él hizo. Ahora, la iglesia, para eso conformó la iglesia, para que predique. ¿Qué va a predicar? Dice: y que se predicase en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Nosotros vamos a decirle: mira, yo vengo del remanente y quiero que te arrepientas. No. ¿Cómo vamos? En el nombre de Jesús el Señor, Señor de todo. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? ¿Recibe al Señor en tu corazón? Que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Nuevamente, hermano, nosotros vamos en el nombre de Jesús a predicar arrepentimiento, y después del arrepentimiento, ¿qué viene, hermanos? Perdón de pecados. No es, hermano, primero te perdonan el pecado y a ver cuándo te arrepientes. Es un proceso, vas a ir dejando unos poquitos pecados, luego otros y luego otros. No, si tú te arrepientes, hermanos, te vas a arrepentir de todo pecado. Y entonces puede ser, porque el Señor no está obligado a perdonarte, puede ser que el Señor te perdone por su misericordia, porque Él vino para eso. Dice: en todas las naciones. ¿México será parte de esas naciones? Sí. ¿Y aquí se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Para qué? Para perdón de pecados, hermanos. Dice: comenzando desde Jerusalén. ¿Dónde vamos a empezar nosotros, hermanos? ¿Nos vamos a tener que ir a Jerusalén? No, tenemos que empezar en nuestra casa, después con nuestros vecinos, después en nuestra localidad, después en nuestra ciudad, después en nuestra región, y así vamos a ir abarcando todo. Y vosotros, ¿quiénes? Los discípulos que estaban ahí, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué pasaría, hermano?
no sé si se ha puesto a pensar en alguna ocasión, ¿qué pasaría si no hubiera resucitado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría, como todas esas películas blasfemas que dicen que el Señor no se murió en la cruz, sino que hizo ahí una situación de desmayos o cosas así, y que ya después lo bajaron, él vivió aparte y ya después pues lo fueron a enterrar en otro lado para que nadie pensara realmente que Jesucristo no había resucitado? Toda esa blasfemia del mundo, toda esa situación diabólica, hermanos, ¿qué pasaría si en alguna ocasión, hermanos, no hubiera resucitado nuestro Señor? Primera de Corintios 15, del 12 al 26. Dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjese bien, desde aquel entonces había predicación de los gnósticos, de los iluminados, de las personas que se dicen, ¿sí?, muy espirituales, pero que realmente no creen en Cristo. Esas mismas personas, esa idea sigue actualmente en muchos lugares que se llaman Iglesia de Cristo. No lo son, obviamente. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque, fíjese la consecuencia, si no hay resurrección de muertos, ¿tampoco Cristo resucitó? Si no va a haber y si no hubo resurrección de muertos, entonces, ¿qué dice? Pues una consecuencia es que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también, ¿qué dice? Vuestra fe. ¿Por qué? Porque si Él está muerto, entonces, ¿quién nos está guiando? ¿Quién nos está explicando? ¿Quién nos está diciendo todas las cosas? ¿Y por quién vamos a tener salvación? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si es cierto que no resucitó, entonces somos falsos, porque nosotros afirmamos, de acuerdo a la historia, que efectivamente Cristo resucitó. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese bien, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Se hubiera quitado la carta de derechos de condenación y hubiera llegado el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, el Espíritu Santo no estaría aquí con nosotros. No estaría, hermanos. Porque por eso Él fue al Padre, para que el Espíritu Santo descendiera y estuviera con nosotros. Hermanos, si Cristo no resucitó, dice la palabra, vuestra fe es vana. O sea, ¿en quién tenemos fe? ¿Cuántas personas que usted conoce tienen fe en esas personas que ya murieron? Hace algún tiempo alguien me dijo, ¿sabes qué? A mí lo que me han enseñado es que si Cristo no me salva, me va a salvar este santo. Porque Dios le dijo, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y ese santo, ¿sí?, le dijo que los que no salve tu hijo, que yo los salve. Imagínese la blasfemia de esas enseñanzas. ¿En quién tienen la fe esas personas? En alguien muerto. Yo no tengo fe en alguien muerto, hermano. Yo tengo fe
en alguien vivo. Jesús está vivo porque Jesús resucitó, hermanos. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero ¿en cuál está diciendo? Como si hubiera muerto nada más, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué sucede? Tú tienes fe, tú tienes esperanza en uno que nada más está muerto, ¿sabes qué? Pues eres digno de conmiseración. ¿Quién te va a salvar? ¿Qué dice la palabra? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó, recuerde esto. Primicias, ¿qué significa, hermanos? Los primeros, ¿sí? De los que durmieron es hecho. Es decir, así como Él pasó, así vamos a pasar también nosotros, hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿qué sucede? También en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Van a ser vivificados, hermanos. Todos nosotros los que tenemos fe en Cristo, que Él fue primicia, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a ser vivificados como Cristo nuestro Señor fue vivificado. Recuerde, Él dice, resucité de los muertos. Nosotros vamos a estar muertos para este mundo, pero vivos para Dios, hermanos. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿qué dice? Las primicias, o sea, Cristo el primero, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Él venga, en su venida. Luego, ¿qué dice? El fin. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Todo en orden. Dios es un Dios de orden. Cristo primero es el que resucitó. Después, ¿quiénes, hermanos? Los que somos de Cristo. Vamos a resucitar. Si alguien está vivo todavía, dice que en un abrir y cerrar de ojos va a morir y va a resucitar. ¿Y qué va a pasar en esa resurrección, hermanos? Vamos a alcanzar a nuestro Señor, porque dice en su venida. Es decir, va a venir por segunda vez. Ya no como un siervo sufriente, hermanos, sino ese siervo glorioso. Y entonces la iglesia se va a ir. Y cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí. ¿Y qué va a suceder en ese momento? En ese preciso momento, cuando se vaya la iglesia, va a empezar el fin de esta tierra. Verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Vamos a estar en el reino, hermanos. Y aquí, los que se queden no van a tener posibilidad ya de salvación. Cuando haya suprimido, fíjese bien, todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermano, nosotros estamos llamados para esta guerra. Nosotros estamos llamados para esta batalla. Nosotros estamos llamados para suprimir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria, ¿qué dice? Dominio, autoridad y potencia. ¿A qué se está refiriendo? ¿A los gobiernos de aquí? No, hermanos, a las huestes de maldad, porque tienen también diferente autoridad, diferente dominio. Verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, ¿en dónde, hermano? Debajo de sus pies. ¿Debajo de los pies de quién, hermano? Yo me acuerdo que hace tiempo alguien me comentaba que hay enseñanzas que les dan en algunos lugares donde les dicen, dile a esa hueste de maldad que en el nombre de Cristo y ponlo abajo de tus pies. Y entonces, bueno, ellos bailan, ¿no? Pero dicen, entonces danza y patéalos y no sé qué. Una danza es una enseñanza diabólica, hermanos. ¿Dónde tenemos que enviar a todos esos espíritus malignos? A los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que Él ya venga, hermanos, y la iglesia ya se vaya, que estemos con Él eternamente.
Pero mientras las personas sigan ordenándoles en el nombre de Jesús que se vayan a sus pies, hermano, yo no sé quién quiera tener demonios ahí abajo. Imagínense, a donde quiera que caminen, ahí van con los demonios. No, es bajo los pies de Jesucristo en su gestión y para que Él haga de ellos lo que Él crea pertinente. No nosotros. Nosotros no tenemos ese poder, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo sí. Y cuando esté todos esos enemigos debajo de sus pies, nuestro Señor va a venir y vamos a estar con Él. Va a ser el fin. Y el postrer enemigo, el último enemigo, y esto, hermano, para cuando usted esté platicando con alguien de esos que andan venerando a la muerte, ¿sí? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No hay santidad en la muerte, no hay amistad de la muerte con Dios, no, es el enemigo. Pero es un enemigo que el Señor lo destinó a ser destruido hasta el final. ¿Por qué hasta el final? Porque la muerte todavía va a matar a todos los impíos y a todos los inicuos para mandarlos al infierno. Entonces va a ser hasta lo último. Cuando ya no haya nadie sobre la tierra, ningún ser humano sobre la tierra, entonces va a ser destruida la misma muerte y va a ser mandada al infierno, porque es enemiga de Dios. ¿Por qué hasta ese momento? Porque ya no va a haber gente a quien matar. Y ahora sí, la condenación para ese ser, para ese individuo. Entonces, hermanos, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Él muere, hermanos, para acabar con el antiguo pacto y establecer un nuevo pacto. Él resucitó, hermanos, para que tú y yo seamos nuevas criaturas. El pacto que teníamos, yo no sé ustedes, pero en el caso de muchos de nosotros, hubo, hermanos, papás, abuelos, bisabuelos, no sé, generaciones anteriores, que algunos de ellos literalmente hicieron un pacto con lo malo y comprometieron a sus generaciones que seguían. Hay otros que no literalmente, hermanos, pero en los hechos lo hicieron. ¿Por qué? Porque siempre estuvieron en sus pecados. Y le voy a decir algo que cuando yo lo supe, hermanos, me llenó de mucha tristeza, mucha congoja, y le dije, Señor, ¿cómo es posible? Hasta que entendí y dije, Señor, eres justo. Pero le voy a decir, hermano, su papá, su mamá, sus tíos, sus tías, sus abuelos, sus abuelas, todos ellos, hermanos, si no tomaron a Jesucristo como su Señor y Él los salvó, pudieron ser muy buenas abuelitas, muy buenos papás, pudieron ser lo que usted quiera, pero si no procedieron a arrepentimiento para conversión, déjeme decirle, hermano, que ellos están en el Seol, atormentados, lo que nosotros conocemos como día y noche. Nuestra obligación, hermanos, si es que queremos a nuestros familiares, a nuestros prójimos, es ir y predicarles el santo evangelio, hermanos. Que no les importe, hermanos, si se enojan, que no les importe si les dejan de hablar por un tiempo, que no les importe nada de eso, con sabiduría y con amor, pero ir firmemente, hermanos, a predicarles el evangelio, porque estamos ahora viendo las cosas desde la eternidad. Lo temporal va a pasar. Déjeme decirle, usted conoció a su tatarabuelito. Él vivió, porque si no usted no estuviera aquí. Y a lo mejor lo quisieron, o a lo mejor no sé qué cosas. ¿Y dónde está? ¿Usted lo conoció? ¿Usted sabe cuáles eran sus gustos? ¿Y usted cree que sus bisnietos o alguien así se van a acordar de usted? Hermano, pero si usted no les predica a sus familiares, si usted no va, como dice la palabra, a darles esa buena nueva de que pueden llegar a los pies de Cristo y Cristo los puede perdonar, ¿sabe qué? Hay mucho problema también con usted, porque ellos van a morir por su pecado, pero si usted no les habló, no vaya a ser que la sangre de ellos les alcance a ustedes.
¿Usted qué quiere, hermano? ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere ser agradable con ellos en medio de sus pecados? ¿Agradable con ellos para que no tener problemas? ¿Sabe qué? El Señor se lo va a reclamar. Y va a ser eternamente, temporalmente. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Por eso le sacaba el ejemplo de sus ancestros. No los conoció, no supo cómo eran. Pero eternamente sí nos vamos a acordar de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer usted, hermano? Jesucristo padeció. Jesucristo resucitó. Y hoy estamos, hermanos, hoy estamos con gozo porque sabemos que tenemos un Dios vivo, un Señor vivo, y que su Santo Espíritu está aquí entre nosotros. Gracias a lo que Él hizo y gracias a que pudo volver a tomar su vida. Usted y yo podemos llegar a esa nueva vida y usted y yo tenemos que tener los ojos puestos desde la eternidad, hermano, ya no de la temporalidad. Y hoy, hermano, es una buena nueva. Cristo hace ese nuevo pacto. Ya no el viejo pacto que era acusatorio nada más, sino un nuevo pacto en el que hay salvación. Cristo ha resucitado, hermanos, y Cristo te da esa oportunidad que vayas como su embajador para que todos los que escuchen tengan vida nueva, hermanos. Y toda autoridad y toda potencia, hermanos, tienen que ser suprimidas. Yo le digo, cuando usted llega con su amigo, cuando usted llega con su familiar y lo ve todo enojado y no se le puede quitar el enojo o anda todo tomado, pues borracho y cada día tiene que seguir tomando, no está bajo una autoridad, no está bajo un dominio. ¿Y qué viene a hacer nuestro Señor Jesucristo con ellos? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Dice, a deshacer las obras del maligno. A eso lo está mandando, hermanos, para que las personas sean libres, así como usted y yo somos libres de todo pecado. Entonces, hermanos, las maravillas del Señor son testimonio de la resurrección de Cristo. Usted conoció a alguien que era, no sé, un borracho, que alguien andaba ahí haciendo cosas bien horribles y todo, y una vez que se le da la predicación, una vez que procede arrepentimiento, deja todo. A lo mejor conoció a una persona también que tenía enfermedad tras enfermedad y llega nuestro Señor Jesucristo a su vida y ya sana completamente. ¿Qué es, hermanos? Ese es el testimonio de que Jesucristo está vivo, de que Jesucristo ha resucitado. Vamos a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice la palabra, y con gran poder los apóstoles. A ver, hermanos, ¿cuál era ese gran poder que nos dice la palabra? Si recuerda, era la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué maravillas eran ese gran poder? ¿Sí? En Hechos, ¿sí recuerda cuáles eran? Sanaban, echaban fuera demonios, o sea, todo, porque dice, y estas señales los acompañarán a los que crean. Ese era el gran poder que veía el mundo. ¿Y qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de que, o sea, ese gran poder era testimonio de que, esas sanidades de que eran testimonio, esas liberaciones de que eran testimonio, todo eso de que era testimonio, dice, de la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo y Jesús hace lo mismo que cuando Él estaba aquí sobre la tierra. Y más cosas harán, dice, porque yo voy al Padre. Hermano, aquí no hay uno o dos que sean los ungidos del Señor y ellos son los que hacen todo. No, hermano, aquí cada hijo del Señor, cada persona que cree puede hacer estas maravillas, hermanos. Por eso es que ahora dice, vas a ver más todavía. Y abundante gracia era sobre todos ellos.
Hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos permite, ¿sabe qué? Trastornar al mundo. El mundo está hecho un caos. El mundo tiene su orden, pero un orden diabólico. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Trastornar ese mundo caótico que tienen. Yo le digo, hermano, yo vengo de una familia normal, ¿sí? Una familia normal. O sea, mis papás, mis hermanos, mis tíos, todos se engañaban, todos decían mentiras, se emborrachaban, andaban haciendo cosas malas. Esa es la familia normal. Ellos, sí, se burlaban, hacían muchas cosas. Ellos, hermanos, tenían un orden. Y el orden, por ejemplo, era para que todos estuviéramos contentos, había que estar moleste y moleste a uno. El lunes le tocaba a uno, el martes le tocaba a otro, el miércoles le tocaba a otro, y así era su orden. ¿Sabe? Como cristiano, usted lo que tiene que hacer con esas familias, con esas amistades, los va a trastornar. Porque el Señor nos manda a poner todo derecho. Ellos están chuecos, hermanos. Mire, vamos a Hechos, aquí mismo, pero el capítulo 17, los versos 6 y 7. Hechos 17, los versos 6 y 7. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjese lo que estaban gritando, les estaban acusando. Estos que, ¿qué dice? Trastornan el mundo entero. Hermano, dígame si no, honestamente, cuando llegamos a la vida de ustedes, hermanos, no los trastornamos. Y dígame si no, la mayoría de ustedes, hermanos, en un principio nos odiaban, se enojaban con nosotros y nos decían, bueno, ¿y estos qué? ¿Qué se creen o qué? Hermano, estábamos trastornando su mundo en el nombre de Jesucristo. Hasta que el Señor abrió sus mentes y entendieron. Este es el camino. ¿Qué estoy haciendo acá? Aquí solamente nos estamos lastimando. Aquí está el amor. Y con algunas familias donde fuimos, que nos decían, no hermano, aquí nosotros nos amamos, aquí nosotros nos manifestamos amor siempre, así nos enseñaron y todo eso. Hermano, cuando los trastornamos, cuando se dieron cuenta realmente de qué es lo que pasaba en sus familias, con sus amigos, ¿sabe qué? Se dieron cuenta que no estaban en el amor, que estaban en los apegos, que estaban en las envidias, que estaban en las competencias, que no estaban, hermanos, en lo que es el amor. Y conocieron el amor, es decir, conocieron a Dios. ¿Y sabe qué? Cambian totalmente, para la gloria de Dios. Para eso estamos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, dice, y todos estos contravienen los decretos de César. Hermano, César es el emperador romano y es el único que recibía gloria. Ellos, los césares, se hacían como Dios y lo que decían era ley. ¿Y qué hace un cristiano, hermanos? ¿Adora a un hombre? No, porque se van a morir, no son dioses. Y diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermano, nosotros no tenemos otro rey, tenemos un rey. Y eso es lo que decían ellos, porque ellos tenían un rey que era César. Y los cristianos dicen, no, mi rey es Jesús. Ellos sabían lo que significaba la palabra rey. La palabra rey significa que voy a hacer todo, absolutamente todo lo que me diga esa persona. Todo, no importa, hermanos, no importa lo que me suceda.
Algunas personas, en estos días, la noche pasada, nos comentaba el hermanito algo sobre Hitler. Hermano, a Hitler lo hicieron como Dios, con D pequeña, ¿sí? Y el ejército de Hitler, en una ocasión que fue Mussolini, y Hitler dio la orden a su ejército para que viera Mussolini, ¿sí?, el control que tenía sobre esas personas, y les dio la orden de marchar al ejército, y estaba un precipicio, y marchen, y estaba marchando el ejército, y marchaba, y cada vez estaba más cerca del precipicio, y Mussolini se puso nervioso, porque ya quedaban 5 metros para el precipicio, y Hitler seguía impávido, sin ningún problema. ¿Y sabe qué sucedió? Las columnas se caían al precipicio y se morían. Y siguieron cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que Hitler le dijo: alto. Ninguna persona de los militares se detuvo antes. Era su Dios. Era su rey. Hermano, nosotros tenemos un rey que es misericordioso y es amoroso. Y todo lo que Él nos ordene no es un hombre. Jesucristo es Dios, pero Él es nuestro rey. ¿Cuántas veces le ha dicho el rey a usted: haz esto? Y si usted se niega, hermano, ¿qué puede suceder? ¿Es su rey? Fíjese bien, porque es el que pasó por la muerte para que usted no tocara la muerte eterna. Él es nuestro rey, hermanos. ¿Qué predicamos? Porque Él nos mandó a predicar. Romanos 10, del 4 al 9. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fíjese bien, ahorita vamos a ver ese versículo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Fíjese bien, había personas que pensaban que Cristo estaba allá en el cielo y que no estaba pendiente de la tierra. Él estaba en el cielo. Pero había personas, como nos lo dice en Corintios, que pensaban que Cristo no había resucitado. Entonces tenían que bajar al abismo para traerlo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese bien, aquí no se vaya a equivocar, como algunos se han equivocado en cuanto a la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, primero, el fin, cuando dice en el verso 4, el fin de la ley es Cristo. Algunos que no les ha alumbrado el Evangelio, que interpretan las cosas de acuerdo a su pensamiento nada más, piensan que lo que dice aquí, que el fin de la ley es Cristo, piensan que la ley se acabó, llegó al fin. Ya no hay más ley, ya puedes hacer lo que sea. No, hermano, aquí cuando nos dice porque el fin de la ley es Cristo, nos quiere decir la finalidad de la ley es Cristo. O sea, la ley nos lleva a Cristo. No que ahí se haya acabado, no que sea el fin y ya se acabó, no. Nos está diciendo la finalidad. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al contexto bíblico, hermanos. Vamos a Gálatas 3:24. Dice, de manera que la ley, fíjese bien, Romanos y Gálatas está escrito por el mismo autor
en cuanto al que lo escribió físicamente, o sea, Pablo, el apóstol. Y en Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Significa alguien que te va llevando, como una nana, como una nodriza, como alguien, como un educador, pues que te toma y te va llevando de la mano. ¿Hasta dónde? Dice, para llevarnos a Cristo. O sea, volvemos a Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, es decir, la finalidad de la ley. Y dice en Gálatas, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No vamos a ser justificados por la ley, hermanos. ¿Qué dice en Romanos? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Cree en qué? En Jesucristo. La ley nos lleva a Jesucristo, al resucitado, hermanos. Seguimos dando Romanos. Entonces, la ley mosaica, hermanos, es para entender que no podemos llegar a salvación por nuestros esfuerzos. Nadie que se esfuerce por ser bueno puede llegar, hermanos, a salvación. Nadie. Porque, hermanos, la salvación es por gracia. No es el que corre, no es el que se esfuerza, no es el que hace todo eso, hermanos, sino es que Dios tiene misericordia, hermanos. Y hay que buscar la misericordia. La fe en Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? Él está vivo, Él está aquí, no en el cielo, hermanos, no entre los muertos. Dice en Romanos, cerca de ti está, ¿qué dice? La palabra. ¿Quién es la palabra, hermanos? Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo ahorita, hermanos? Jesucristo está aquí. Y por eso este suelo es santo, hermanos. Y por eso este lugar es santo, porque el santo está aquí. Hermanos, la palabra, o sea, nuestro Señor, a través de su Espíritu, llega ¿a qué? A rearguirnos. Nos trae arrepentimiento, ¿sí? Y nos trae fe. ¿Y sabes qué hace, hermanos? Nos hace nuevas criaturas. Y pone un corazón nuevo y un espíritu firme. Eso es lo que está haciendo, hermanos, ¿sí? Cuando nos dice aquí en el verso 8 de Romanos 10, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, ¿qué significa? Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo está aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca, fíjate bien, hermano, aquí nos dice que si confesares, confesar es diferente que declarar. Confesar viene de lo profundo de ti, o sea, sale de ti. Declarar es de tu boca nada más, de tu pensamiento. Confesar viene desde lo más dentro de ti. ¿Qué tienes que confesar? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué tienes que creer en tu corazón? Que Jesús resucitó. Fíjate bien las dos cosas. Primero, la palabra de fe que predicamos no es acepta a Cristo en tu corazón. No. No es una oración así nada más, sino que confieses el señorío de Cristo. Porque si te fijas, dice que confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice que Jesús es tu Salvador. No dice que recibas a Jesús en tu corazón. No dice que le entregues tu corazón a Jesús. No. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Que Jesús es el Señor. El Señor, hermanos, es lo primero. El Señor tiene señorío. Y Señor, ya lo vimos en griego, Kyrios, dueño absoluto y total de algo o de alguien. Ese es el Rey. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que llegar a nuestro Señor? A rogarle que nos acepte bajo su señorío. Bajo su señorío, es lo primero. Y entonces, cuando estás bajo el señorío de Jesucristo, entonces crees, ¿sí?
Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Creer, ya tienes a Jesús como tu Señor, ahora vas a creer. Creer, ya lo hemos visto, hermanos, viene de pisteu en griego, y pisteu viene de pistis. Pistis se puede traducir como fe. Y estas dos palabras tienen una sola raíz, ya lo hemos visto, peito, que es obedecer confiadamente. Así es, sencillo, hermanos. No nos tenemos que perder en este versículo, ¿sí? Y entonces, ¿qué vas a creer? Que Jesucristo está vivo y que Él es tu Señor. Y le vas a obedecer entonces, ¿sí? Él está aquí en medio de nosotros. Cuando tú estás dormido, ¿dónde está Jesús? Ahí contigo. Cuando tú estás trabajando, ¿dónde está Jesús? Ahí contigo. Cuando tú estás hablando, ¿dónde está Jesús? Ahí contigo. Cuando tú te sientes bien, que estás bien a gusto y bien alegre, ¿dónde está Jesús? Ahí contigo. Cuando tú estás triste, cuando tú te sientes enfermo, cuando tú tienes muchos problemas, ¿dónde está Jesús? Ahí contigo. Esa es la palabra de fe, hermanos, que nosotros predicamos. Y si tú aceptas todo esto, entonces, ¿qué dice? Serás salvo. Esa es la palabra de fe de Jesucristo resucitado, hermanos. Ahí nos está mandando. Es un nuevo pacto. Son nuevas condiciones, hermanos. La ley ya no es palabra. La ley ya no es escritura, hermanos. Ahora la ley es algo interno. Es algo que nos pone, hermano, el Señor en el corazón y en la mente. Nuestra vida, hermanos, es una vida santa. ¿Sabe cuántos santos había cuando salieron de Egipto? 600,000 personas que salieron, y aparte todos los demás que se calculan en 1,100,000, en 1,200,000 personas que salieron. ¿Sabe cuántas personas realmente santas había ahí, hermano? ¿Se ha puesto a pensar cuando salen de Egipto cuántas personas realmente santas había entre eso de 1,200,000 personas? ¿Sabe cuántas, hermanos? Uno, a quien le resplandecía el rostro, Moisés nada más. Y a él se le exigió mucho. Mientras usted entiende mucho más y lleva a cabo la palabra del Señor, el Señor le confía más, pero también le va a exigir más. Y Moisés fue un ejemplo. Él golpeó la roca por segunda vez y no lo dejaron entrar a la tierra prometida. Mientras más nos da el Señor, tenemos que andar con más cuidado en el camino que andemos, hermanos. Usted está santificándose, el Señor lo está consagrando, tiene que tener mucho más cuidado en lo que habla, en lo que piensa, en lo que siente. Cada vez más cuidado, hermano. ¿Y va a llegar más tentación? Claro que sí, pero usted tiene mayor poder de parte del Señor para echar fuera toda tentación. Porque el Señor sabe quiénes son sus elegidos, hermanos. A quien Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos en una guerra? Claro que sí. ¿Contra quién? ¿Contra mi esposa? ¿Contra mi esposo? ¿Contra mis hijos? ¿Contra mi vecino? No, hermano. Contra las huestes de maldad que están haciendo que mis familiares, que mis amigos, que mis vecinos estén cayendo siempre. Hermano, hoy nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, estamos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, nos dice que Jesucristo reposó no en el antiguo Sabbat. Ahora hay un nuevo Sabbat, hermanos. ¿Y cuándo es el nuevo Sabbat? El primer día de la semana. Fíjese bien, no vamos a entrar en que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, porque luego ahí hay confusión. Mucha gente piensa que el sábado, ¿sí?, necesariamente es Sabbat. No, hermanos, ese es un día, ¿sí? No sé cómo se diga sábado en alemán o cómo se diga sábado en chino, pero eso es cada quien.
¿sí? No vamos a hablar de idiomas. El domingo significa en el español Día del Señor. En inglés significa Día del Sol. En alemán, quién sabe qué signifique, hermanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la palabra, no a lo que diga el hombre. Para mí lo que diga el hombre es algo secundario o terciario, lo que diga la palabra. Vamos a Hechos 20:7. Hechos 20:7, ¿qué dice? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjese bien, hermano, ¿cuándo se reunía la iglesia? El primer día de la semana. ¿Para qué se reunía? Aquí lo vemos, para partir el pan. ¿Qué significa? Para tener la Santa Cena, hermanos. Era una reunión, una convocación, un sabbat. Ahora en el nuevo pacto. Cuando tuvo el sabbat nuestro Señor Jesucristo, no fue el séptimo día, hermanos, porque en el séptimo día, o sea, ayer, hace más de 2000 años, ¿dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En el Seol. ¿Y sabe qué? Ahí no estaba reposando, hermanos, porque bajó como el peor de los pecadores. Ahí no tuvo ningún reposo, hermano. ¿Cuándo tuvo su reposo, hermano? El primer día de la semana, cuando resucitó. Ya lo vimos, Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana. Ahí fue cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo y tuvo su reposo. ¿Sabe cómo se dice reposo en hebreo? Sabbat. Sabbat. Ese es el reposo. Cuando la iglesia se reúne, hermanos, para tener ese reposo. ¿Para qué es el día de reposo? ¿Para qué es el sabbat? ¿Para qué lo crea Dios? Como ya lo vimos en Génesis 2:2. ¿Para qué crea Dios el sabbat? Para nuestro descanso, pero principalmente para la adoración a Dios. Cuando se reúne la iglesia para adorar al Señor, adorar no solamente en cantos, adorar también es enseñanza, y la adoración también parte con esto de la Santa Cena, porque se recuerda el sacrificio de nuestro Señor. Hermano, ¿cuándo es el sabbat? De acuerdo a Hechos 20:7, el primer día de la semana. ¿Por qué entonces nosotros nos reunimos hoy domingo, para nosotros en el español domingo? Porque es el sabbat de Cristo. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Nosotros nos reunimos aquí porque el reposo de nuestro Señor, ¿sí?, fue para nosotros el día domingo, el primer día de la semana. Y la iglesia, la primera iglesia, los primeros tiempos, de la iglesia, también se reunían el primer día de la semana. Hermano, en cuanto a comer alimentos, no estoy hablando de los alimentos que hayan sido ofrecidos para ídolos, porque la palabra también nos dice que nosotros no tenemos que comer nada de eso, porque fueron dedicados a los ídolos. Eso no. Pero habrá alimentos puros e impuros para nosotros. Habrá algo, no sé, verduras, frutos, carnes, cualquier cosa de esas, que sea puro o impuro para nosotros. El nuevo pacto, el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el que nos lleva a salvación. Vamos a ver Marcos 7, del 18 al 19. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, los versos 18 y 19. Él les dijo, aquí le preguntaron algo a los discípulos y nuestro Señor les responde, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Le estaban hablando sobre alimentos puros e impuros, ¿sí? ¿Qué le dice nuestro Señor? Todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. ¿Qué dice? Porque no entra
en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, todo lo que comemos sale, hermanos. No nos quedamos, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí Marcos? Fíjese bien Dios a través de Marcos. Dice, esto decía haciendo, ¿qué cosa? Limpios todos los alimentos. Hermano, tenemos que estar todavía en el nuevo pacto. Hablo para los que estamos en el nuevo pacto, con nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, adorándolo a nuestro Señor y teniendo salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hermano, tenemos que hacer todavía diferencia entre un alimento y otro alimento. Ya no. Hay muchas congregaciones, hermanos, donde, por ejemplo, los mormones, ¿qué es lo que dicen? Si tomas café o si tomas té, ya estás pecando. Porque esos alimentos Dios los hizo impuros. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos dice? Eso no te hace mal. No estoy hablando para los que están enfermos, hermanos, sino el contexto. Un alimento no te hace daño en el corazón. ¿Qué es lo que te hace daño en el corazón? Tus intenciones, tus pensamientos. Eso sí, hermano, eso sí. Y eso es lo que tienes que quitar de ti. Ya no tienes que estar pensando tanto en tantas cosas. Estamos en una nueva ley, y es la ley del amor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar pendientes de nuestro prójimo, de nuestro hermano. En el nuevo pacto, hermanos, antiguo pacto te señalaban el pecado y eras pecador y tenías que morir. Nuevo pacto, hermanos, somos libres del pecado. Tenemos esa libertad. Y si el Hijo de Dios, si nuestro Señor Jesucristo te libertare, ¿qué dice? Serás realmente libre. Realmente, no a medias. Porque si haces un pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado eres. Vamos al Evangelio según San Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice? Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se va a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vas a ser libre ya de todo pecado, hermano. Ya no vas a estar con pensamientos impuros, ya no vas a estar maliciando cosas, ya no vas a estar haciendo nada de eso. Porque vas a ser libre, realmente libre de todo pecado. Ya no vas a estar pensando, a ver si no me ve alguien de la congregación, me voy a fumar un cigarrito, ¿no? Porque es que mi cuerpo me lo pide. No, hermano, vas a ser libre de eso. Y vas a ver a gente que fuma y vas a decir, pobrecillos, son esclavos de eso, que les va a llevar a un cáncer, que les va a llevar a no sé qué tantas cosas con sus hijos, hermanos. Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, hablando del cigarro, cómo los papás que son esclavos de ese vicio están contaminando a sus niños, bebecitos, hermanos, en sus casas, dentro de sus recámaras, y están fumando. ¿Y los niños qué está sucediendo? Están respirando eso. Y no hablo de otros pecados más escandalosos, pues porque estamos todos aquí. Pero es lo mismo, hermano. Cada pecado no solamente te afecta a ti, afecta a lo que tú dices que quieres mucho. No los quieres. Los estás llevando, ¿sí? Primero aquí a enfermedades, tanto físicas como del alma, y después al fuego eterno. Hermano, el Señor resucitó para que fueras libre. Ya no tienes que estar pensando tantas cosas. Solamente que escuchar, fíjate bien, hermano, tienes que escuchar la voz del Señor a través de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu te va a hablar a través de las Escrituras, a través de los hermanos. No esperes que ángeles del Señor bajen del cielo para decirte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, un hermano que está
caminando con el Señor, puede acercarse y te dice, oye hermano, ¿por qué no haces esto y aquello? ¿Sabes qué? Escucha, porque es muy seguro que Dios te esté hablando a través de ese hermano o de esa hermana. No es de balde nada más que haya ido y te haya empezado a decir las cosas. Tienes que escuchar. Y en una ocasión decía alguien que quiero mucho, la sabiduría también empieza cuando escuchas. Cuando escuchas. Escucha, aprende a escuchar. No tengas en tu pensamiento qué voy a contestar. Aprende a escuchar y vas a ver que dentro de no mucho vas a escuchar la voz de Dios. La vas a escuchar porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no está muerto, hermanos. Jesucristo ha resucitado y Jesucristo te habla a ti porque me ha hablado a mí. Dios no tiene hijos preferidos, hermanos. Jesucristo quiere hablarte porque está vivo. Aprende a escuchar. Cierra los ojos un momento, hermano.